Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, AJC_ARC, y dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar, y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Los días 28, 29 y 30 de septiembre tendrá lugar el 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional y 60º Encuentro Internacional de Justicia Constitucional en la provincia de Santiago del Estero, bajo la dirección general de nuestro presidente, el doctor Patricio Maranielo, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Matilde Omil. El eje temático de este congreso es el amparo como herramienta de protección de los derechos constitucionales y convencionales. Para inscribirse pueden hacerlo accediendo a nuestra página en la solapa Inscripciones. La Sala F de la Cámara Civil determinó la obligación de un centro oftalmológico a entregar su historia clínica a un paciente para poder continuar con su tratamiento en otro centro especializado. Dicho tribunal, en primer lugar, resaltó el derecho personalísimo de dominio de las personas de poder acceder a sus datos personales, y lo hizo en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional, es decir, de una acción de habeas data que había interpuesto la actora. Este artículo 43 habilita a toda persona a poder acceder a los datos personales referidos a ella y su finalidad, ya sea en registros privados o en datos de bancos públicos, pudiendo solicitar la confidencialidad de los mismos, la rectificación, la actualización o la supresión en el caso que ellos fueren inexactos. En el marco de esta causa se tomó en consideración las leyes referidas a la protección de datos personales, derechos del paciente, historia clínica y el consentimiento informado. También se resaltó que en el mismo estaba en juego dos institutos de raigambre constitucional, como son el derecho a la salud y el derecho a la información. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aires constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Mirá, ahí está, el famoso. Y claro, famosos son los lugares de Misiones, como este, lleno de energía y espiritualidad. Famosa es esta aventura por los altos del Moconá. Y sí, Misiones, un poco de envidia me da tu fama. ¿Te sacas una foto conmigo? Yo también. Vení y llevate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150.
www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien, nos irá mucho mejor a nosotros. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Juan Vicente Sola, es profesor titular regular de Derecho Constitucional y profesor del doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y doctor en Economía, académico de número en Ciencias Morales y Políticas, director de la Maestría en Derecho y en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy amable. doctor, un placer Siempre y un es honor. Placer un gran placer. Estar con ustedes y sobre todo hablar de los temas de la justicia constitucional. Y acercarlos a la sociedad, ¿no? Si quiere hacer algún comentario respecto del fallo en el bloque que precedió. Me interesó mucho escuchar ese fallo. Es un fallo, por supuesto, de Cámara, no de la Corte Suprema. Sí. Y, por supuesto, sus argumentos a veces están, es decir, a lo mejor no los repetiría la Corte iguales. Pero es un tema muy importante entender que la Constitución también rige para el derecho civil.
Porque siempre se piensa que la Constitución rige para el derecho administrativo, el derecho tributario, es decir, los impuestos, para la seguridad, para el derecho penal. Pero muy pocas veces se piensa que los derechos constitucionales también rigen para las relaciones civiles. Por ejemplo, en este caso, ¿de qué se trataba? Se trataba fundamentalmente de las acciones privadas. Es decir, el derecho que yo tengo sobre mi persona, sobre la salud, sobre el acceso que tengo a la información. Pudieron haber elegido varias vías, eligieron la forma de la habeas data, pero cualquier acción procesal, a veces puede ser un amparo simple, es fundamental, o simplemente en un juicio civil ordinario. La idea de que el derecho que yo tengo a conocer plenamente y acceder a la información que tienen sobre mí y sobre todo la información médica es muy importante, que no es solamente un derecho que podríamos llamar de propiedad o de dominio, es un derecho constitucional, es un derecho que tengo sobre mi integridad, sobre mis acciones privadas en el artículo 19. Como dijo alguna vez la Corte Suprema, en un caso de divorcio justamente, podríamos decir que casi todos los derechos aparecen de las acciones privadas del artículo 19. Es decir, todo lo que hace a mi persona es algo del cual tengo que tener acceso, ya sea de mi información, pero sobre todo de información que voy a utilizar para mi control médico, para mi salud, para cualquier actividad asociada con la salud, inclusive los seguros. Y esa información tengo que tener libre acceso y no me puede estar privada o tener la obligación de hacer el tratamiento que me quieren imponer o tener la obligación de pagarla. Ese fallo de la Cámara Civil en realidad remite a un derecho constitucional puro. Por eso es muy importante y me alegro que lo hayan citado. Bueno, doctor. Sí, la idea es acercar la justicia constitucional a la sociedad. Por eso preguntarle a usted, un constitucionalista de tan alto nivel que hoy nos preciamos de tener como invitado, ¿qué representa la Constitución para la sociedad? Mire, esta definición es muy interesante. Tradicionalmente hemos hablado de la Constitución como la ley suprema, ¿no? Metáfora muy generalizada. Pero si reflexionamos bien desde sus orígenes, es decir, los orígenes de la Constitución están, sobre todo en la Constitución norteamericana, que es la primera que surge, también en la experiencia en Suiza, y también varias experiencias francesas que nuestros constituyentes conocieron, ya a partir de nuestros primeros esbozos constitucionales, que eran, el primero es el Estatuto de 1811, 1815, el Reglamento de 1819, en 1817 la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826, que fueron las verdaderas fuentes de nuestra Constitución. ¿Qué características tenían? Se imaginaba siempre como el contrato social. Si ponemos a analizar, el primer fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, y me estoy refiriendo en el siglo XVIII, 1795, analizaba que la Constitución funcionaba como un contrato social. Es una tradición que venía de Hobbes en el siglo XVII, por supuesto de Rousseau, y en el siglo XX ha tenido una gran cantidad de autores contractarios, empezando por John Rawls y también por economistas muy distinguidos como James Buchanan, que fue Premio Nobel de Economía. La idea que la Constitución funciona como un contrato espontáneo, un contrato que hemos recibido, que si bien no hemos negociado, lo tenemos ya desde muchísimo tiempo y lo aceptamos. Y lo aceptamos porque nos permite dos cosas. Primero, nos conviene vivir en el sistema constitucional. Y nos conviene porque podemos debatir el contenido de la Constitución cuando se nos va a aplicar. Por eso me alegro en el nombre de su asociación, la justicia constitucional. El control judicial de constitucionalidad nos permite, cuando se nos va a aplicar una norma, la norma es hipotética, cualquier norma, el Código Penal es hipotético, pero se transforma cuando hay una sentencia en una norma individual que es así, es la norma que se nos aplica. Claro, ahí quisiera detenernos en un punto porque yo quería puntualizar justamente, doctor, para que usted nos explique cuál, en este contexto, ¿cuál es el rol que juega el Poder Judicial y la Corte Suprema como cabeza, digamos, del Poder Judicial? Bueno,
ese es el punto central. Si yo tengo entonces este contrato, un contrato de largo plazo, la Constitución, como diría John Marshall, en 1819, era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, decía, la Constitución rige para los tiempos. Y este contrato no lo podemos renegociar todo el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos con una norma que es tan breve? Es decir, la podemos tener en nuestros bolsillos. ¿Y cómo hacemos para que los derechos que surgen de esa norma sean aplicados? Tenemos que tener una estructura de gobierno de la Constitución. Es decir, a alguien que aplique la Constitución cuando necesitamos que rija, que esté en vigencia. Y esa es la Corte Suprema y los jueces federales. Y todos los jueces, además de los federales. Es decir, puse en orden, pero todos los jueces interpretan la Constitución y pueden declarar inconstitucional una norma. No importa que sea un juez de paz de provincia. ¿Y esto qué permite? Que la Constitución está muy cerca de los ciudadanos. Pueden ir, si el caso es federal, al juez federal, si es un caso de derecho común, al juez de la justicia ordinaria, a veces la justicia de poca monta. Y llegamos, a través de ese sistema, hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando hablamos de Constitución, ¿de qué estamos diciendo? Bueno, está sin duda el texto sancionado a partir de 1853 y de 1860. Pero también están todos los precedentes, es decir, los fallos de la Corte Suprema, que son como si la Corte Suprema fuera una asamblea constituyente en sesión permanente. Y la Constitución fuera un documento abierto. Hay un gran jurista norteamericano que dijo, la Constitución es una novela por entregas. Es decir, cada vez que yo tengo un problema, y el problema tiene raigambre constitucional, como el que acabamos de mencionar, puedo ir a un juez y que aplique la Constitución. Y aplique la Constitución a pesar que la Constitución está en conflicto con una norma inferior, ya sea una ley federal, ya sea una resolución administrativa, un decreto. Es decir, la supremacía constitucional no es una norma vacía. La Constitución funciona como un contrato de largo plazo que tiene una autoridad de aplicación. Y cualquiera de nosotros, a través de un sistema relativamente sencillo y barato, piensen en un amparo, pero también en un habeas corpus, o piensen en cualquier juicio, el juez antes de analizar el derecho tiene que empezar por la Constitución. Y esto hace que el sistema de justicia constitucional sea tan democrático. Porque si bien los legisladores los votamos nosotros, también tienen sus intereses, también tienen sus limitaciones. Sin embargo, cuando yo tengo un problema concreto, y ese problema concreto afecta un derecho constitucional, yo puedo ir a cualquier juez competente, y ese juez aplica la Constitución y reconoce el derecho. Por eso la Corte Suprema y los tribunales en temas constitucionales, funciona como una asamblea que hace que yo pueda debatir la sanción que me van a aplicar, que pueda debatir la norma que se va a aplicar a través del debate que está dentro del proceso judicial. Así es, doctor. Bueno, aquí muchas veces mencionamos y recepcionamos las críticas que existen por parte de la sociedad al Poder Judicial. Y me gustaría que usted nos instruya, nos indique cuáles serían las fuentes de legitimación que tiene el Poder Judicial. Bueno, yo cité una, que es justamente esta, la primera idea de la legitimación, porque siempre se discutía, pero ¿quién elige a los jueces? Los jueces, bueno, son elegidos por el presidente, el Consejo de la Magistratura los propone, el Senado le presta su acuerdo. En fin, sin duda tiene un origen democrático. Pero tienen esta característica, establecen un procedimiento formal en el cual yo puedo hacer valer mis derechos. Mis derechos no provienen del juez, provienen de la Constitución. Tratados internacionales, leyes federales, en fin, todo el derecho. La legitimación, es decir, la capacidad que yo tengo de estar en justicia, es decir, iniciar el juicio,
o la capacidad que tengo de recibir, de ser demandado, la legitimación pasiva, hacen que yo pueda participar en un debate sobre una norma que me van a aplicar. Es decir, no me pueden aplicar la norma así nomás. Yo tengo derecho a debatirla en sede judicial. Esa es el gran legitimación en el sentido amplio de la palabra. El gran filósofo Jürgen Habermas recordaba, decía, la norma más legítima es la norma autoimpuesta. Es como si yo dijera, bueno, yo acepto esta norma. Y el punto más cercano es decir, bueno, se me va a aplicar una norma, yo tengo un procedimiento en el cual puedo discutir esa norma. Aunque sea un delito, aunque sea, y es algo que usted conoce muy bien, una norma tributaria. Yo no estoy frente al poder, ya sea el poder del monopolista, el gran monopolista del país, de todos los países, que es el gobierno, o frente a sectores muy poderosos particulares, generalmente asociados con los gobiernos, sino que puedo ir en un proceso donde somos iguales. Porque si bien la igualdad no existe, el acceso a la información siempre nos hace desiguales, pero si hay algo que nos pone bastante iguales, lo más iguales posibles, es un proceso judicial. Las dos partes tendrán sus abogados, los jueces tienen que escucharlos a ambos, los argumentos tenerse en cuenta y la decisión es fundada y puedo apelarla. Y puedo inclusive apelarla hasta la Corte Suprema. Ese es todo un procedimiento que me pone con bastante igualdad frente a otro. En una sociedad tan desigual como la Argentina, tan cruelmente desigual, nos pone con bastante cercanía. Y esto es muy legítimo. Quiere decir que yo no puedo imponer mi voluntad sobre otros, por más que estén en la pobreza, porque hay medios procesales que le permiten defender sus derechos. Me gustaría que usted puntualice respecto de, bueno, en primer lugar nos diga cuáles son los modelos de la adjudicación constitucional y los principios que inspiran. Fíjese, supongamos que tengo un problema con autoridad pública. Si no hubiera control judicial de constitucionalidad, ¿qué tendría que hacer? Ir a un partido político, formar un partido político, hablar en los medios, venir a programas como este y debatir mis ideas. Eso no está al alcance de todo el mundo. Yo simplemente quiero que no me cobren un impuesto. Quiero que la empresa que está frente a mi casa no me contamine. Y todo lo demás tienen más medios de los que yo puedo juntar. Entonces, puedo hacer una manifestación. Todos son tareas extremadamente costosas. Esto está al alcance de cualquiera. Y esa es la ventaja del llamado control judicial, llamado difuso. La expresión no es la más feliz de la historia, pero digamos, usémosla por habitual. Frente al sistema concentrado. Nosotros tomamos el sistema de Estados Unidos, que es muy antiguo, existe desde 1802, existía de antes, pero en 1802 se le pone el origen en el caso Marbury contra Madison, que es el que verdaderamente lo establece. En 1848 ya la Constitución suiza también lo establece, que fueron las fuentes de nuestra Constitución, y la Argentina desde 1862, es decir, el fundamento es la creación de nuestra propia Corte Suprema, toma el modelo de Estados Unidos, también de Suiza, y publica los fallos. Antes los fallos no se publicaban. De esa manera nos permite realmente leer los fallos y saber cuál es el derecho. Claro. Porque lo que hace la Corte Suprema, sobre todo, más que resolver casos, es establecer cuál es el derecho, como lo ha hecho el caso que usted nos citó. Ahora, ¿hay otros sistemas? Sí. En Europa no existía el control judicial. Los jueces no podían interpretar la Constitución. Entonces Hans Kelsen, en 1919, imaginó que podía haber un tribunal constitucional, único. Y ese tribunal, a las leyes consideradas inconstitucionales, iban a ser derogadas. Este sistema tenía muchos problemas y los países que lo adoptan, Europa en general, menos el Reino Unido, menos Suiza, que ya mencioné,
Y ahora está acercándose al sistema, los otros países están buscando el sistema difuso también, a través de otras doctrinas. Pero, ¿qué problema tiene? Supongamos que yo tengo una sociedad donde los jueces no pueden interpretar la Constitución. Solo cuando hay un problema constitucional, un conflicto, tengo que ir a un tribunal especializado. Generalmente son tribunales que están en otras ciudades, en la corte alemana está en Karlsruhe, son muy caros los procedimientos, porque si yo tengo que ir a un tribunal tan especializado y concentrado, mejor que me consiga un buen abogado. Generalmente los abogados buenos, si toman el caso, no son tan baratos. Y además hay un problema, si los jueces no pueden aplicar las normas constitucionales, tienen que buscar una doctrina que les permita actuar. En Alemania se imagina lo que se llaman los valores constitucionales. Por lo tanto, no tenemos un gran debate constitucional como lo tenemos en Argentina, como lo tenemos en Estados Unidos, en Brasil o en México, para usar los países que tienen nuestro sistema. En Argentina, y lo vemos todos los días, lo vemos en los diarios, se debaten los temas constitucionales cotidianamente, por cualquier juez, usted lo ha mencionado. Esto nos permite asegurar que nuestra Constitución rige al acceso de todas las personas. Los sistemas concentrados son teóricamente interesantes, pero tienen problemas. Y además tienen una característica. Se crearon para derogar el derecho anterior. Lo crearon en Alemania, lo crearon en Italia, porque venían de autoritarismos escandalosos, el nazismo, el fascismo. Lo usaron en España, donde tenían 40 años de falangismo, de franquismo. Ya tenemos que estar cerrando, doctor. El tiempo. Sí, el tiempo es tirano. Eso sí que es tirano, el tiempo de la televisión. Y debe serlo para los jueces también. Ya lo creo. La justicia debe ser rápida. Claro que sí, doctor. Bueno, muy bien. No me queda más tiempo que para agradecerle Yo les agradezco a ustedes. su presencia, su prestigiosa presencia en este espacio y desde ya invitarlo para poder compartir otro programa gracias más a ustedes. sobre temas que no hemos podido extendernos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en nuestra próxima emisión, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.